Hola, esta clase es sobre qué es el objetivo general en investigación cuantitativa. Yo soy Cristian Pérez y me puedes contactar a través del correo que aparece en pantalla. Para entender lo que es un objetivo general, en primer lugar tenemos que entender lo que es el objeto de estudio. El objeto de estudio es la declaración que hace el investigador de aquello que quiere conocer, de aquello que va a observar en la realidad y desde lo que va a generar conocimiento. Por lo tanto, el objeto de estudio es qué es lo que se va a investigar y deriva de un vacío de conocimiento. ¿A qué se refiere esto? A que aunque muy probablemente el investigador va a elegir un objeto de estudio que esté asociado a sus intereses personales, el objeto de estudio principalmente tiene que derivar de algo que la comunidad científica no sabe. Y eso es un vacío de conocimiento. Por eso, antes de definir qué es lo que quiero investigar, tengo que hacer una revisión de la literatura para saber qué es lo que se sabe y a partir de eso identificar qué no se sabe. Eso que no se sabe, ese vacío de conocimiento, lo voy a convertir en mi objeto de estudio. Para poder tener un objeto de estudio suficientemente claro, este tiene que especificar cuatro elementos. El primero son las variables, o sea, qué es lo que quiero investigar, qué fenómenos de la realidad quiero conocer. Luego tengo que definir los casos o en qué o quiénes se presentan estas variables. Tengo que definir cuál es el contexto o dónde y cuándo voy a realizar la investigación. Y finalmente tengo que definir el alcance, que es hasta dónde va a llegar mi producción de conocimiento. Ahora, el objeto de estudio puede formularse de tres formas distintas: como problema, como pregunta de investigación y como objetivo general de investigación. Revisemos estos tres enunciados. El problema dice: se desconoce la relación entre actividad física y los problemas de salud mental en estudiantes de carreras de la salud. La pregunta dice: ¿cómo se relaciona la actividad física y los problemas de salud mental en estudiantes de carreras de la salud? Y el objetivo general establece describir la relación entre la actividad física y los problemas de salud mental que presentan estudiantes de carreras de la salud de Concepción. Si se dan cuenta, los tres enunciados son bastante similares, porque comparten los cuatro elementos que dijimos hace un rato. En todos se definen las variables a estudiar. En este caso serían actividad física y problemas de salud mental. También los tres establecen cuáles son los casos en los que se quiere hacer el estudio, estudiantes de carreras de la salud. Y también definen cuál es el contexto geográfico donde se va a hacer la investigación, en Concepción. El cuarto elemento es un poco más difícil de identificar, pero tiene que ver con qué quiero hacer con las variables. Tengo dos variables en este estudio. ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Voy a describirlas solamente? ¿Voy a relacionarlas? ¿O quiero saber si una es causa de la otra? En el caso específico de los tres enunciados que estamos viendo acá, podemos ver que la intención del investigador es relacionarlas. Ahora, el propósito específico de este video es focalizarnos en la última forma de redacción, el objetivo general. El objetivo general tiene estas características. En primer lugar, tiene que tener definidos explícitamente los cuatro elementos que ya mencionamos: variables, casos, contexto y alcance. Además, a diferencia del problema y de la pregunta de investigación, inicia con un verbo en infinitivo. Pero hay una condición que tiene que tener ese verbo. Ese verbo no puede ser una acción. No puede utilizar como verbo entrevistar, encuestar, observar o medir. Esos serían verbos incorrectos, porque el verbo tiene que apuntar a una operación cognitiva. Como estamos hablando de investigación científica y la investigación científica busca generar conocimiento, esa operación cognitiva va a reflejar cuál es la instancia final de generación de conocimiento a la que quiere llegar el estudio y con la que se va a entender que la investigación se ha concluido. Veamos algunos ejemplos que se pueden usar: identificar, describir, caracterizar, definir, asociar, relacionar, etc. Todos estos verbos son operaciones cognitivas. Si se preguntan por qué el verbo comprender aparece con dos asteriscos, es porque aunque es un verbo que se utiliza en investigación científica, se utiliza solo en investigación cualitativa. Ahora, la decisión de qué verbo se puede utilizar igual es un poco más difícil. Ya sabemos que tienen que ser operaciones cognitivas, pero también tenemos que entender que lo que importa es la expresión completa que va a aparecer en el objetivo general. Por eso, el verbo relacionar te indica que vas a establecer relaciones entre variables, pero también uno podría utilizar describir la relación o determinar la relación como expresiones similares. Y también tenemos que entender cuál es la función que tiene ese verbo o esa expresión. La función es generar una expectativa en el lector
sobre cuál es el producto final que va a tener la investigación y también que el investigador sepa hacia dónde tiene que trabajar. Por eso el verbo tiene que estar asociado a un producto identificable y diferenciable. Cuando nosotros utilizamos el verbo identificar, sabemos que el producto que se espera es la identificación de una variable. Cuando queremos describir, el producto va a ser una descripción. Cuando yo digo que voy a comparar, el producto va a ser la comparación de una variable según su pertenencia a grupos de otra. Por ejemplo, si quiero comparar la autoestima de sujetos según su sexo, entonces voy a comparar la autoestima de hombres y mujeres. Si quiero relacionar, el producto final va a ser una relación. Si quiero identificar la relación, también va a ser una relación. Y por eso aquí hay algunas pequeñas consideraciones que hay que tener. Cuando yo digo que quiero describir la relación, igual estoy ofreciendo un producto que es algo más complejo que simplemente relacionar, porque estoy pensando en una relación que va a ser descrita. No solamente voy a saber si algo está relacionado a otra cosa, sino cómo esa relación se da. La utilidad de esto es que tanto para el investigador como para el lector se establece una imagen de cuál es el producto final deseable en la investigación. Si yo quiero identificar, no voy a terminar el estudio hasta que haya logrado una identificación. Si yo quiero comparar, el estudio solamente va a haber finalizado cuando tenga la comparación, y si quiero relacionar, solamente podré dar por finalizado el estudio cuando la relación esté frente a mí. Por eso, cuando yo elijo el verbo del objetivo general, también estoy generando una imagen de cuál es el producto hacia el que se orienta el estudio. Por eso el objetivo general define la meta. Ahora, veamos cuáles son los 4 elementos que tiene que tener el objetivo general. Ya dijimos que uno de los elementos eran las variables. Las variables se refieren a fenómenos observables y cuantificables que son de interés para el investigador. Pero para que sean variables tienen que tener 2 o más valores, o sea, tienen que variar en la población. Si yo quisiera hacer un estudio, por ejemplo, para comparar sexos en embarazadas, no lo voy a poder hacer por una cuestión obvia. Todas las embarazadas son mujeres, por lo tanto el sexo en ese estudio sería una constante, no una variable. La investigación científica no se puede hacer en torno a constantes, sino en torno a variables de la realidad. Ahora, también es importante saber que esa variación tiene que ser una variación simple. Los constructos en la realidad son tremendamente complejos, pero para poder aproximarnos a ellos desde la investigación cuantitativa y poder asignarles números y medirlos, tenemos que simplificar su variación. Y hay 3 tipos de variaciones simples. En el primer caso tenemos una variable donde el sujeto puede presentar o no presentar un atributo. En el caso de la modalidad, la variable diferencia sujetos que presentan distintos tipos de atributos. Y en el último caso, los atributos se presentan en distinta gradualidad, de menos a más, lo que sea que esté midiendo la variable. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la diabetes, yo la puedo pensar en términos de ausencia o presencia del diagnóstico. El sexo presenta distintas modalidades, pero yo puedo pensarla para diferenciar entre hombres y mujeres. Y la edad permite diferenciar a aquellos que presentan menos o más edad. En todos estos casos ocurre un fenómeno interesante. Todos estos fenómenos, aunque pueden entenderse de manera muy sencilla, son bastante complejos en su funcionamiento real. La diabetes, por ejemplo, puede presentar distintas sintomatologías y distintas consecuencias en cada paciente, por lo tanto es un fenómeno muchísimo más complejo, pero yo decido pensarlo en esta investigación en términos de ausencia o presencia del cuadro. En el caso de sexo, también desde una perspectiva cultural, el sexo es mucho más complejo que una realidad dicotómica. E incluso en términos biológicos, no todos los hombres son iguales ni todas las mujeres son iguales. Pero cuando definimos esta variable, yo decido pensar en esta ocasión que va a ser una realidad dicotómica que diferencia entre hombres y mujeres. Incluso la menos polémica quizás de todas estas variables, que es edad, es una simplificación. No todas las personas maduran y envejecen de la misma manera, pero yo decido simplificar esta visión entendiéndola como una dimensión que fluctúa entre menos y más años de edad, por ejemplo. En todos estos casos, incluso antes de definir cómo voy a medir cada variable, existe una definición de parte del investigador sobre cómo la voy a conceptualizar. Y para volverla a un objeto investigable desde la metodología cuantitativa, tengo que simplificar su variación. Veamos otros ejemplos. Yo puedo pensar los embarazos diferenciando aquellos que presentan y no presentan embarazo gemelar.
Puedo diferenciar los tipos de parto por modalidad, por ejemplo, los que son por cesárea, los que son por parto vaginal o los que son con forceps. E incluso puedo pensar que la experiencia en partos puede fluctuar en términos de intensidad de menor a mayor. Un ejemplo más reciente, por ejemplo, puedo pensar en el SARS-CoV-2 que genera el COVID-19 como la ausencia o presencia del cuadro. También puedo pensar que los sujetos pueden variar en términos de su profesión, pueden ser médicos, enfermeras, matronas, fonoaudiólogos, etc. Y también puedo pensar que el tiempo que uno pasa con los pacientes puede ser menor o mayor y fluctuar en términos de intensidad. Si se dan cuenta, son decisiones que tiene el investigador sobre cómo las va a procesar. Y el último ejemplo en este caso sería, asociado a este curso, los alumnos pueden terminar aprobando o reprobando la asignatura. También este curso se podría haber dictado en distintas modalidades, presencial, a distancia o semipresencial. Y también hay diferencias en el nivel de competencia pedagógica que pudiese ser menor o mayor en el caso del docente. Todo esto tiene que ver con qué es lo que quiero medir. Son 4 ejemplos sobre decisiones que pudiese tomar el investigador sobre qué variables va a evaluar en la realidad. Obviamente un investigador pudiese hacer un estudio solamente con una variable o con muchas más de las que nosotros hemos ejemplificado. La siguiente decisión que tiene que tomar es cuál es el caso de estudio, cuáles van a ser las unidades que presentan las variables y que son de interés para el investigador. Usualmente nosotros pensamos que los casos son personas. En la mayoría de la investigación científica son personas, pero también los casos pueden ser animales, pueden ser países, pueden ser entidades, muestras de tejido, etc. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que en el año 2019 el Informe de Desarrollo Humano identificó que el país con mayor desarrollo humano a nivel mundial era Noruega y Níger era el país que presentaba menor desarrollo humano. En ese listado, a Chile le tocó el lugar 42. Ese estudio se hace todos los años, la variable es desarrollo humano, pero los casos son los países, no las personas. Ahora veamos ejemplos de casos para los ejemplos de variables que vimos hace un rato. En el caso de la diabetes, por ejemplo, yo pudiese decidir evaluarla en adolescentes, el sexo también y la edad también, y hacer un estudio donde voy a ver estas 3 variables en adolescentes. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que no siempre los casos van a ser los mismos para todas las variables. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en estudiar el embarazo gemelar y el tipo de parto, estas 2 variables pueden ser evaluadas en mujeres adultas, pero la experiencia en parto me puede interesar de parte de la matrona que las atendió. En el caso del estudio del SARS-CoV-2, la profesión y el tiempo como en el paciente, yo pudiese decidir evaluar estas 3 variables en profesionales de la salud. Y en el caso de la aprobación, la modalidad del curso y la competencia pedagógica, la aprobación y la modalidad del curso puede ser una variable que voy a evaluar en el estudiante universitario, pero la competencia pedagógica la voy a evaluar en su docente. Cuando ya tengo definidas las variables y los casos que quiero estudiar, el siguiente punto a definir es el contexto. El contexto tiene que ver con dónde y cuándo voy a hacer la investigación y presenta 3 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión geográfica, que es una distinción espacial. Aquí yo puedo definir en qué país quiero hacer el estudio, en qué comuna o en qué provincia. La siguiente es la dimensión social, que no se refiere a una distinción geográfica, sino a una distinción reconocida por la cultura. Por ejemplo, puedo querer trabajar en hospitales, que es una distinción cultural, no geográfica, o puedo decidir hacer un estudio en recintos privados o públicos. Y la última dimensión es la dimensión temporal, donde yo defino cuándo voy a hacer el estudio. Pero aquí hay algo que tenemos que considerar. Usualmente, cuando yo trabajo con datos contemporáneos, o sea, con datos de ahora, no se señala o no se tiene que explicitar el contexto temporal. Pero si voy a trabajar con datos de un periodo de tiempo prolongado, por ejemplo, desde el año 2015 al 2020, ahí sí tengo que señalar en qué momento estoy haciendo el estudio, o por ejemplo, imaginen que quiero hacer un análisis con datos de la gripe española de 1918. Cuando no son datos contemporáneos, se explicita el contexto temporal. Apliquemos el contexto a los ejemplos que estábamos viendo. Por ejemplo, el estudio sobre diabetes, sexo y edad en adolescentes lo podría hacer en Chile, y si digo que voy a hacerlo en Chile, tengo que incluir todo el país. Lo voy a hacer específicamente en establecimientos municipales, que es una distinción cultural. De hecho, los establecimientos municipales solamente existen en Chile, en otros países se llaman de otra manera. Y en términos temporales voy a hacer el estudio en el año 2020. En el caso del estudio sobre embarazo gemelar y tipo de parto en mujeres adultas y la experiencia en parto de sus matronas,
lo puedo hacer en la comuna de Concepción, solamente en centros de salud privados, y elegir un periodo de tiempo entre el año 2020 y el año 2025. En el caso del estudio sobre el SARS-CoV-2, la profesión y el tiempo que se pasa con el paciente, puede evaluar estas tres variables en profesionales de la salud, abarcar toda la región del Biobío, elegir centros de salud para hacer el estudio, y si digo solo centros de salud, significa que estoy incluyendo privados y públicos, y lo voy a hacer el primer semestre de 2020. Y en el caso del estudio sobre la aprobación y la modalidad del curso a la que son sometidos los estudiantes universitarios y la competencia pedagógica del docente, lo puedo hacer en la provincia de Concepción, en universidades tradicionales, el primer semestre de 2020. Ahora, con esto tengo definido qué quiero estudiar, las variables, en quiénes, los casos y dónde, el contexto. El siguiente punto es establecer el alcance de la investigación o qué es lo que quiero hacer con las variables. Y tengo tres opciones. Puedo simplemente describir cada variable por separado en un estudio descriptivo, puedo establecer la relación entre ellas en un estudio analítico relacional, o puedo ver si una causa la otra en un estudio explicativo. Veamos un ejemplo. En el caso del estudio sobre tiempo con el paciente, contagio de SARS-CoV-2 y profesión en profesionales de la salud, una primera aproximación podría ser simplemente describir cada una de estas variables por separado para que la comunidad científica sepa cómo se comporta. Entonces acá el foco está, por ejemplo, en cuál es el tiempo que pasan los profesionales de la salud con sus pacientes, cuál es su profesión, si son médicos, enfermeras, matronas o kinesiólogos, y si están o no contagiados por SARS-CoV-2. Y ahí termina el estudio. La otra opción es que a mí me interese no cómo se comporta cada variable, sino si están asociadas entre sí. Entonces aquí la pregunta sería si un mayor tiempo con el paciente se asocia o no a estar contagiado con SARS-CoV-2. Y por último, me podría interesar si esta relación es específicamente causal, o sea, si el contagio de SARS-CoV-2 es provocado por el tiempo de exposición o el tiempo de trabajo con el paciente. Estos serían entonces los cuatro elementos que uno tiene que tener claro para definir un objetivo general. Las variables, los casos, el contexto y el alcance. Pero ¿cómo se traducen en la redacción final? Veamos con los mismos ejemplos cómo llegamos a esto. Imaginemos que en este caso lo que nos interesa es saber quiénes entre los adolescentes de establecimientos municipalizados de Chile en el año 2020 tienen o no tienen diabetes, cuáles son hombres y cuáles son mujeres y cuál es su promedio de edad. En tal caso, el estudio sería descriptivo porque lo que me interesa es saber el comportamiento de cada variable por separado. ¿Cuál sería entonces el objetivo general? Propongo esta redacción. Caracterizar a los adolescentes de establecimientos municipalizados de Chile según sexo, edad y presencia de diabetes mellitus tipo 2. Esto suponiendo que cuando hablaba de diabetes me refería a este tipo de diabetes en particular. Si se dan cuenta, en esta redacción he capturado los cuatro elementos que ya habíamos visto. Están las variables que están en el cuadro de arriba, están los casos, en este caso es el mismo caso para todas las variables, y está el contexto. Incluso cuando hablo de caracterizar cada variable, estoy indicando que el estudio es descriptivo porque lo único que quiero es describir las variables por separado. Pero ahora imaginemos que en el estudio de tipo de parto, lo que me interesa no es describir cada variable por separado, sino ver cómo se asocian. En particular, quiero ver si el tipo de parto, o sea, si el parto fue por cesárea, por vagina o con forceps, está asociado a si el embarazo era o no era gemelar y está asociado a la experiencia en partos que tenía la matrona. Esto en Concepción, en centros de salud privado y entre los años 2015 y 2020. Mi propuesta de redacción sería esta: analizar la asociación del tipo de parto que se realizó a mujeres adultas en centros de salud privada de Concepción entre 2015 y 2020 con la presencia de embarazos gemelares y la experiencia de la matrona. Veamos en el caso del SARS-CoV-2. En este caso, a diferencia del anterior, no me interesa la relación de una variable con las otras dos, sino que quiero relacionar las tres variables a la vez. Quiero ver si el hecho de que el sujeto esté o no esté contagiado de SARS-CoV-2 se asocia a la profesión que tiene, si es médico, enfermera, paramédico o kinesiólogo, y si también se asocian estas al tiempo que pasan con el paciente. Mi propuesta de redacción sería relacionar el contagio de SARS-CoV-2, la profesión y el tiempo dedicado a la atención directa de pacientes en profesionales de la salud de los centros de salud del Biobío. Si se dan cuenta,
En el caso anterior, la redacción era del tipo de relacionar A con B y con C. En este caso, la estructura es relacionar A, B y C. Y por último, en el caso de un estudio explicativo, lo que me interesa es establecer una relación causal. O sea, yo quiero evaluar si una variable es producto de otras. En este caso, yo quisiera ver si la aprobación final del estudiante universitario se debe a la modalidad del curso o a la competencia pedagógica del docente en la provincia de Concepción, en universidades tradicionales y en el primer semestre de 2020. En este caso, mi propuesta de redacción de objetivo es determinar el efecto de la modalidad del curso y las competencias pedagógicas del docente sobre la aprobación de las asignaturas en los estudiantes de universidades tradicionales de la provincia de Concepción. Si se dan cuenta, acá hay una idea importante que se agrega y es la idea de determinación del efecto. Cuando hablamos de estudios causales, siempre vamos a usar expresiones como la influencia de, el efecto de, el determinante de. ¿Ya? Eso es importante para que la causalidad sea explícita en el objetivo. Y acá podemos ver finalmente nuestros 4 objetivos. En todos están explícitos las variables, los casos y el contexto, porque en un estudio, un objetivo general bien redactado tiene que tenerlos explícitos, no tienes que adivinarlos, no tienes que interpretarlos, ni tienes que buscarlos bajo el agua, están ahí. Y también puedo ver el alcance que está en la expresión que se señala principalmente con el verbo en infinitivo. Bueno, espero que les haya quedado claro qué es un objetivo general en investigación cuantitativa y cómo se redacta. Muchas gracias.